Muchas gracias por la invitación. Entonces, la idea es hablar sobre el tema de neuromielitis óptica. Mi nombre es Carlos Navas, soy médico neuroinmunólogo y actualmente presidente del ACTRIMS, que es la asociación que recoge la investigación y el manejo de enfermedades desmielinizantes en Latinoamérica. En los siguientes minutos voy a hablar sobre esta patología que en Latinoamérica es importante. Tenemos una de las más altas prevalencias de neuromielitis óptica que posiblemente pueda ser casi al mismo nivel que esclerosis múltiple. En contexto, tanto Brasil como Colombia puede tener una prevalencia de 4 a 5 por cada 100.000 habitantes. Y para que se lleven una idea, en Europa hay países que manejan 0,5 a 1 por cada 100.000 habitantes. Entonces tenemos una alta prevalencia de esta enfermedad neuromielitis óptica. Tenemos unos factores que pueden incidir en esta enfermedad. Obviamente la parte genética juega un papel, pero no es una enfermedad de transmisión genética. Tiene una susceptibilidad. Obviamente la parte hormonal afecta a 9 mujeres por cada hombre. Y la raza, que antes era muy asiática, raza negra, pero hoy por hoy los estudios, inclusive uno que publicamos recientemente en la semana pasada con 700 pacientes en Latinoamérica, vemos que la raza mestiza es un factor de riesgo. Factores que siempre van a incidir en toda enfermedad autoinmune, la obesidad, sobre todo en la adolescencia, la dieta altas en ultraprocesado, la sal aumenta cualquier enfermedad autoinmune, es algo que tenemos que contrarrestar. El tabaquismo, especialmente en neuromielitis óptica, la presencia de Clostridium perfringens, los niveles bajos de vitamina D y acontecimientos estresantes de la vida son algunos papers que se han documentado. El prodromos, muchas veces, algunas alteraciones sensitivas, pero realmente no tenemos unos prodromos o esos síntomas premonitorios de la enfermedad. Realmente no tenemos claridad sobre esta situación. Ahora les va a traer lo nuevo que sale hace 15 días en el Congreso Mundial de ECTIMS que se realizó en Barcelona, donde se agrega este síndrome cerebeloso, ese ataque en los pedúnculos cerebrales, donde va a generar una ataxia, una alteración del caminar, unos síndromes vertiginosos en el paciente. El hecho de ponerle atención a los espasmos paroxísticos tónicos que son dolorosos, que puede ser secuela de esas lesiones medulares, y ese picor, ese plurito neuropático, es ese rascado que el paciente muchas veces, a veces lo presenta semanas o meses antes de los ataques. Ahora bien, la importancia vital del diagnóstico a través de serología, un buen estudio a través de una buena técnica, a través de los ensayos basados de células y no el ELISA. Cuando uno tiene un ELISA, realmente tiene que revisar. Los ELISAs negativos realmente es una muy mala prueba para realizar el diagnóstico. Y si sale negativo, pues hay que buscar la mejor técnica posible. Y adicionalmente hay una actualización en imágenes, en las lesiones. Es muy importante para que el neurólogo, el médico de urgencias, esté familiarizado con estas presentaciones, porque el delay, la tardanza en hacer el diagnóstico, es lo que nos compromete la morbilidad de los pacientes. La principal morbilidad, la principal carga de esta enfermedad es la recaída. Es lo que genera la discapacidad. Esto no tiene casi factores de progresión. Por ende, es muy importante tratar agudamente la recaída lo más rápido y temprano con corticoides y muy seguramente con plasmaféresis. Ahora bien, adicionalmente, algunos biomarcadores, no me voy a tener en esto, que posiblemente no sean útiles, pero a futuro tengan alguna utilidad. Y para las personas que nos escuchan que tienen o han padecido esta enfermedad, pues sabemos que hoy por hoy las enfermedades las vamos a dividir entre enfermedades y síndrome. Posiblemente, muchas de las personas que nos están escuchando han escuchado el síndrome de neuromielitis óptica. Hoy por hoy vamos a empezar a hablar a partir de estos criterios de enfermedad cuando la acuaporina es positiva. Cuando yo tengo acuaporina positiva, ya estoy hablando de enfermedad. Cuando la acuaporina es negativa, empiezo a hablar de síndrome. Y esto va a ser una diferencia importante para empezar a mirar y todos hablar el mismo idioma. Entonces, cuando yo tengo MOGAD o NMO positivo como anticuerpo, voy a hablar de enfermedades. Cuando yo solamente tengo estos marcadores negativos o no los he hecho,
estoy hablando de síndromes. Bueno, no lo voy a detener con estas situaciones, pero hoy por hoy se nos convierte en un algoritmo, algo complejo inicialmente de ver, pero el eje central va a ser el tener el anticuerpo. Y el anticuerpo o ese marcador en la sangre es muy importante obtenerlo a tiempo en el momento del ataque, antes del tratamiento, idealmente con la mejor técnica disponible, que generalmente hay que remitir estas pruebas en la mayoría de países de Latinoamérica. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que impacta esta enfermedad en la vida diaria. Y tenemos que el principal es la recaída. La recaída se puede presentar en la parte visual, generando una pérdida visual importante, también en la médula, generando una discapacidad motora e inclusive llevando a cerca de una cuarta parte de nuestros pacientes a la posibilidad de una silla de ruedas. Estos datos que le traigo, que son supremamente altos, han cambiado. Esta es la historia natural. Hoy por hoy, con el diagnóstico temprano, con los tratamientos que tenemos farmacológicos en inicio temprano, sobre todo monoclonales, tenemos que el pronóstico es totalmente diferente. Podemos recuperar y quitarle a la enfermedad mucha de la discapacidad. Entonces ya nuestros pacientes no están quedando con una severa limitación de ceguera, ni están quedando parapléjicos, ni están necesitando silla de ruedas, si hacemos tratamiento temprano y diagnóstico temprano. Eso es algo bien importante para tener. Pero también tenemos que mirar que esta enfermedad impacta otras áreas de la vida y va a impactar también en síntomas que a veces no se ven. Y vemos en este estudio cómo muchos de los pacientes con neuromelitis se nos quejan que la salud física está afectada, pero cuando empezamos a hacer cuestionarios de calidad de vida, vemos que la mitad de ellos, su bienestar emocional, están afectados. Tenemos una fortuna. Los pacientes con neuromelitis tienen una resistencia bastante alta. Son guerreros, guerreras, la mayoría, 9 mujeres por cada hombre. Son unas guerreras, pero necesariamente los impacta. Y una de cada dos de estas guerreras van a tener una realidad, están deprimidas. Y esto me impacta mucho la evolución de los pacientes. A su vez, este es un estudio que estamos a puertas de publicar con el grupo de San José, donde vimos y les hicimos resonancia 3D, además de evaluación cognitiva y unos estudios volumétricos, e encontramos que las áreas occipitales estaban afectadas y a su vez vimos que estos trastornos cognitivos de memoria, de atención, se vieron muy afectados por asociación a ansiedad y depresión. O sea, esa es un síntoma muy silente que tienen nuestros pacientes con neuromielitis óptica. A su vez, también van a causar un importante compromiso en la salud física, el dolor, la disfunción vesical intestinal, porque impacta la médula y genera muchas secuelas medulares, y a su vez esto va a llevar a una salud emocional afectada, incapacidad para trabajar, dolor crónico, reducción de la función sexual, pero muy importante, el factor más importante que afecta a nuestros pacientes con neuromelitis es el dolor. Una circunstancia asociada es que este dolor necesariamente es central, pero tiene áreas de asociación con depresión y ansiedad. Y muchos pacientes a veces se preguntan, ¿por qué me dan antidepresivos para manejar el dolor? Y eso es por esa complejidad que tiene el dolor con ansiedad y la depresión, pero que adicionalmente muchos de los neurotransmisores que están facilitando este dolor, que muchas veces es complejo, tienen neurotransmisores que están relacionados con la depresión y la ansiedad. Entonces, los antidepresivos tienen una función adecuada para ello. Ahora, el deterioro cognitivo. Muchos de nuestros pacientes con neuromielitis óptica se quejan de problemas de memoria y a su vez también de trastornos del sueño. Sobre los problemas de memoria, están muy afectados sobre todo y cerca de una tercera parte, hasta 2/3 partes de nuestros pacientes pueden tener quejas de memoria. Son síntomas que no se ven, pero que el paciente siente. Que la velocidad de procesamiento, sobre todo la atención y algunas alteraciones visuales por la parte occipital, están más comprometidas. Trastornos del sueño.
con una prevalencia del 70%. Muchos de nuestros pacientes, el dolor, los espasmos principalmente en la noche, no los dejan dormir y esa calidad de sueño significativamente es peor que los pacientes con TOR. Entonces, es algo que hay que mirar, que hay que decirle a su médico tratante que tengo problemas de memoria, que tengo problemas de sueño, porque si no lo comenta, es un factor que realmente empieza a impactar la calidad de vida de nuestros pacientes. Tenemos un círculo vicioso. El dolor me interrumpe el sueño, el mal sueño me empeora la fatiga, la depresión y la fatiga me empeora el dolor. Resultado, que todos estos síntomas se tienen que tratar en una forma integral, en una forma holística. No podemos empezar a solamente valorarlos como en bloque, solamente dolor, solamente sueño, solo la parte cognitiva, sino una forma holística. El manejo del dolor se convierte en una prioridad en nuestros pacientes con neuromielitis, tiene una prevalencia muy alta y hoy por hoy también sabemos que un paciente con neuromielitis, el incremento del dolor es un factor que va a tener adicionalmente la posibilidad de ser un indicador de una recaída. Cuando un paciente no ha tenido dolor y empieza con dolor importante, hay que consultar a su médico por la posibilidad de que el dolor sea un signo de una posible recaída. Hay varios tipos de dolor, el dolor neuropático, el prurito, que es lo que le comentaba, ese picor que empieza a tenerlo en la piel, empieza a rascar, a sentir esa piquiña y obviamente va donde el médico y el médico pues le empieza a buscar parásitos, le empieza a buscar alergias. Si tiene neuromielitis, pilas, porque puede ser un signo de alarma de esa actividad. Y obviamente los espasmos tónicos dolorosos, principalmente en extremidades, donde se contrae la extremidad muy dolorosa por secuelas de la médula. Y hoy por hoy tenemos formas y tratamientos muy importantes que nos ayudan a controlar ese síntoma. No me voy a detener con los tratamientos, pero tenemos toda una escalera de seguimiento para poder dar tratamiento adecuado y controlar el dolor. Tenemos grupos especialistas en dolor. Lo importante es que su médico pueda obtener y darle la opción de dar tratamiento o derivar estos pacientes a los especialistas de manejo de dolor. Un síntoma que está presente en muchas enfermedades autoinmunes, inclusive huérfanas, que es el síntoma invisible que se llama la fatiga. La fatiga es un síntoma que en la mayoría de enfermedades desmiesantes, llámese MOGA, esclerosis múltiple, neuromielitis, está presente en los pacientes y genera, obviamente, bastante disfunción. Porque es un paciente que a las 9, 10 de la mañana ya se siente cansado, que cuando llega al hogar, la chica, que es principalmente mujeres, llegan a las 12 del día, a la 1 de la tarde a su hogar, y están cansadas, no pueden jugar con su hijo, se sienten fatigadas, a pesar de que hayan dormido bien, en teoría, van a sentirse que la pila no les aguanta a las 9, 10 de la mañana. Entonces la fatiga es altamente prevalente, pero tenemos formas de manejarlo. Siempre en toda fatiga tenemos que hacer ejercicio. El ejercicio es la intervención más efectiva y sobre todo ejercicio cardiovascular y carga. La musculación es longevidad, la musculación es cerebro, hay que hacer músculo. El músculo se saca con buena alimentación, con ejercicio y con resistencia. La terapia ocupacional se convierte en algo muy importante y las terapias de cognitivo-conductuales es importante. Pero yo no me puedo quejar de fatiga si no manejo el sueño, no manejo la depresión y no manejo el dolor. Es muy importante el manejo holístico, que es el mensaje siempre de esta charla. La espasticidad, esa rigidez que pueden tener a veces los pacientes, esa resistencia, discúlpame, no rigidez, en algunos movimientos, que es secundario a esas lesiones medulares o a lesiones cerebrales. Hoy por hoy tenemos varias alternativas de tratamiento para favorecer el arco en movimiento y evitar el dolor y sobre todo mejorar la movilidad de nuestros pacientes. Porque esta enfermedad ataca la médula, va a generar en gran parte una disfunción vesical que me lleva a problemas vesicales, pero también sexuales. Por ende, es muy importante comentarle a su neurólogo, si tienen lesiones medulares, la investigación de vejiga neurogénica. Casi el 70% de los pacientes con lesiones medulares van a tener disfunción vesical y esto lo tenemos que hacer con estudios iniciales. Entonces, ¿por qué?
Porque tener una vejiga neurogénica me impacta en el trabajo. Tener cada rato que tomar líquido e ir al baño es muy incómodo. Adicionalmente, en la parte sexual, adicionalmente en el sueño, que me lo puede impactar por levantarse varias veces en la noche. Entonces, es un síntoma que tenemos que tratar y el que nos maneja es el urólogo. Y hoy tenemos varios tratamientos realmente útiles que le mejoran la calidad de vida a nuestros pacientes. Y finalmente, la rehabilitación multidisciplinaria. Tenemos evidencia suficiente que la rehabilitación es segura, factible y efectiva, pero se necesitan dos componentes. Un paciente que tenga la motividad de no solamente hacer lo que le hacen en el centro, sino llegar a la casa y fortalecer todos esos procesos. Esto no se puede quedar con solamente lo que me ofrezca el plan de rehabilitación. La fisioterapia y la terapia ocupacional es importante y tener metas reales de manejo es vital para esto. El mensaje final es que tenemos que cambiar un paradigma, tenemos que tener un enfoque que no solamente se convierta en control de las recaídas con tratamiento, sino en manejo integral del dolor, del sueño, de la fatiga, la parte cognitiva, la depresión en nuestros pacientes con neuromielitis óptica. Y por último, necesitamos ensayos, desarrollo de protocolos de investigación, que como Lactis tenemos varios proyectos de investigación, hemos aportado varias información y con varios papers que hemos publicado en la literatura sobre la identificación de factores de riesgo para nuestros pacientes en América Latina, que ustedes lo pueden consultar en las redes o en mis redes donde las publico. Esto era el mensaje, se me ha pedido y muchas gracias por su atención y por la invitación